Ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Hoy tenemos un programa que tiene, entre otras cosas, dentro de un ratito una conversación con el director nacional de trabajo, con Juan Castillo. Vamos a conversar a propósito de la solución encontrada para la Antel Arena, pero lo que está sobre la mesa, la discusión sobre las pautas salariales y lo que se viene ahora nomás, esta amenaza de un paro general por parte del PIT-CNT para el próximo 6 de agosto. Un paro que ha sido ratificado de alguna manera por la dirigencia de los trabajadores. Vamos a conversar con Juan Castillo sobre eso dentro de algunos instantes, como les decía. También en nuestro programa de hoy vamos a conversar con Carlos Lecueder. Ustedes saben, administrador de varios emprendimientos, establecimientos comerciales, directivo de World Trade Center Free Shop. Bueno, de eso vamos a conversar, sobre lo que tiene que ver con los impuestos, sobre lo que tiene que ver con el comercio, el enfriamiento de la economía, cómo ha impactado a nivel de las ventas en los establecimientos comerciales. Bueno, con Lecueder también vamos a conversar dentro de un rato. Y sobre el final de nuestro programa conversaremos con el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP, con Diego Labat, sobre lo que no fue finalmente este incremento de los combustibles, que por ahora está en stand-by, este 6% que se dice aumentar los combustibles. Los blancos dicen que no es necesario y que hay que ir por otro lado. Sobre eso y sobre las inversiones del ente petrolero vamos a conversar con el representante nacionalista en el directorio. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo rápidamente. Daniel Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Daniel, buenas noches. En un ratito nada más vamos a estar conversando con el ex diputado colorado Fitzgerald Cantero. ¿Por qué? Asumió hoy en el directorio del Banco de Seguros del Estado y es una oportunidad más que propicia para hablar sobre esta empresa estatal que compite a nivel, por ejemplo, del mercado de seguros de automotores con multinacionales, que lo hace con éxito, y cuál es la visión que tiene Cantero respecto a la gestión que puede emprender. ¿Qué pasa con el pedido justamente del Poder Ejecutivo en cuanto a mejorar la gestión? Vamos a ver cuál es el aporte que puede hacer el Banco de Seguros y cuál es su posición y cuál va a ser su rol dentro del directorio. Bien, saludo también a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches también para Danilo, para la audiencia. Bueno, finalmente el gobierno confirma que van a llegar las 74 personas de Siria que van a ser reasentadas en nuestro país. En el Consejo de Ministros se dio el visto bueno a este plan iniciado en el gobierno de Mujica, pero que tuvo en esta administración un par de situaciones en donde se puso en duda. Al principio, cuando se había desatado aquella polémica sobre eventuales casos de violencia doméstica y también sobre los problemas de adaptación, y ahora cuando el secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, dijo en el Parlamento que esto dependía del presupuesto. Bueno, hoy se confirmó el presupuesto, los números no cambiaron, son los mismos de siempre, y el gobierno asume entonces que van a completarse la llegada de los sirios, iniciativa que, como decíamos, se tomó durante el gobierno de José Mujica. Bueno, eso vendrá dentro de un ratito, pero ahora, si me acompañan y con muchísimo gusto, ya vamos a recibir al director nacional de empleo, Juan Castillo. ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por acompañarnos. De trabajo, gracias, debe por decir. favor. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿sigue creciendo que hay posibilidades de que se suspenda el paro del próximo 6? Yo nunca dije eso, nunca lo afirmé. El único medio de comunicación, medio que me hizo una entrevista a propósito de donde se levantaron después todas las repercusiones de los diarios, tiene que ver con la agencia EFE, que me preguntaba si yo era optimista en torno a contemplar las demandas del movimiento sindical. Y yo dije que hasta el último minuto iba a ser optimista, me parecían que eran serias, que estaban argumentadas. Nunca me pregunta si estábamos considerando levantar el paro. El gobierno nunca hizo un esfuerzo y además yo nunca haría nada para levantar una medida sindical. Por si a alguien le queda duda, porque después cualquiera dice cualquier cosa y nadie te pregunta. Sin decirte agua va, uno lee los cibertarios, lo que describen abajo después de las noticias es cualquier disparate. Bueno, alguno porque es gratis escribir y se esconde en el anonimato, ¿no? Pero yo jamás nunca voy a cambiar mi forma de ser. Nadie me pidió que cambiara. Toda mi vida he hecho defender los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Creo que acá en un nuevo ámbito, en un nuevo oficio, en una nueva tarea ejecutiva de gobierno, está claro que me tengo que ubicar y para eso estoy aprendiendo gestiones de gobierno. Pero nunca haría nada para tratar de licuar, de disolver o desalentar una medida que legítimamente tomen los trabajadores. Sí, por el contrario, todo esfuerzo que pueda hacer desde este ámbito para contemplar lo que nos parezca mejor, sí lo voy a llevar adelante, cosa que hice y cosa que a mí me parece que además
habida cuenta de lo que ha sido el transcurso de la elaboración de los lineamientos para esta ronda de salario, mejoraron sustancialmente, aunque eso aún todavía no contempla las aspiraciones del movimiento sindical. Eso le iba a preguntar, ¿cree que de alguna manera han sido atendidas o contempladas algunas de las demandas? Sí, algunas sí, no todas. En esta última reunión del Consejo Superior Tripartito se contemplaron llevar lo antes posible el salario mínimo nacional a 15.000 pesos. El compromiso del gobierno, del presidente de la República, es que el 1 de enero del 2019, cuarto año de gestión de gobierno, se alcanzaría 15.040, 15.050 pesos el salario mínimo nacional. Se adelanta la proyección del gobierno, que esperaba llegar a los 15.000 pesos al final del periodo, pues esto adelanta un año. Al mismo tiempo queda en un paso intermedio, porque creo que el movimiento sindical lo quería ya para este año, para el año que viene, pero bueno, más o menos queda en término medio. Y otra cosa es que se tiene en cuenta que aquella negociación colectiva en el grupo del Consejo de Salario, donde sindicatos y empresarios acuerden pasar por encima de los lineamientos, dando un aumento superior al que estaba indicado, pueden hacerlo si es que hay un compromiso de no trasladar a precios, porque el asunto es que la gracia de todo esto es que no todos consigan aumento de sueldo a partir de que eso sea inmediatamente trasladado a la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta que algo se contempló, ¿esperaba alguna otra reacción o señal desde el movimiento sindical? No digo suspender el paro, pero por lo menos, bueno, dejarlo en stand-by. No, es muy difícil. En el movimiento sindical es muy difícil revertir o desandar una decisión tomada de característica de paro general. Me han dolido prendas de lo que ha sido eso. Es una medida que también cuesta mucho amasarla, cuesta mucho tiempo edificarla, cuesta mucho tiempo difundirla, tratar de acordar entre todos los sindicatos. Tanto tiempo que cuando se adopta la resolución no es por un único motivo. Acá uno de los motivos, tal vez el más sensible, eran los lineamientos para esta ronda del Consejo de Salarios, pero hay otras cosas. Está la demanda de ser contemplado el 6% de aumento para la educación, está contemplada que la reforma del sistema de salud no se detenga, hay aspiraciones políticas del movimiento sindical en torno a no participar más en las negociaciones del TISA. O sea que hay un conjunto de elementos, solo el alineamiento del Consejo de Salario no hubiese hecho declinar, no es posible. ¿Han habido cuestionamientos o críticas desde la central sindical que a usted le hayan dolido por considerarlas injustas? No. A ver, si estás en la actividad pública y te enojas por unas declaraciones, por algunos comentarios en contra, perdés. Si te enojas, perdés. Y vale más entonces que no asumas la responsabilidad y estar expuesto. A veces que tenés que tener una espalda media grande para bancar, porque como en todas las cosas hay momentos, hay coyunturas, hay contextos que hacen que algunos te vean más amigos que siempre o menos amigos que nunca. Entonces, a mí me parece, estos son momentos de tensión, es tensión legítima entre las tres partes. El gobierno tiene que tener una mirada de conjunto para el país, apunta que todas sus medidas conduzcan a que el país vaya capeando este temporal, estos ruidos que se están generando en la economía y en la producción, ruidos que no son legítimos propios, sino que son de la región. Hay un problema en la región, hay un problema también a nivel mundial, por tanto, hay que sobreponerse lo mejor parado posible para el Uruguay y esa es la responsabilidad del gobierno. El sector empleador quiere, bueno, que ojalá que tuviera menos presiones de parte del gobierno para poder conservar los puestos de trabajo y seguir mejorando los salarios. Y el movimiento sindical quiere legítimamente también que los salarios más postergados aumenten más rápidamente que los que están siendo ofrecidos ahora. ¿Cuánto de la lucha contra el astorismo, por llamarlo de alguna manera, en la interna del gobierno pesó para que se modificaran las pautas? Mira, nosotros integramos un equipo de trabajo para elaborar los lineamientos, designado, el ministro Murro nos designó a 6 o 7 integrantes de su ejecutivo, el ministro Astori designó un número bastante similar, ese grupo de 14, 15 compañeros de los dos ministerios, tuvimos 45, 50 días trabajando. Está claro que en ese núcleo de trabajo, en ese equipo de trabajo, habían dos improntas que pueden ser distintas, pero que tenían que terminar siendo una sola. La impronta social nuestra, que lleva como una carga al Ministerio de Trabajo, producto de que estás directamente todos los días trabajando sobre despidos, demandas, incumplimiento de los convenios. Vos ves la necesidad
en algunos casos de tener mejora, más respuestas más rápidas. Y por el lado del Ministerio de Economía, que lo que tiene que son no solo números, ni es solo técnico, pero tiene que ver una mirada de conjunto para la economía del país. Esas fueron las improntas que empezamos a trabajar. Fuimos logrando ir armonizándolas y terminan en estos lineamientos que, bueno, tuvo este final de aprobación en el último Consejo Superior Tripartito. Nunca me sentí que estábamos un equipo contra otro. Nunca sentí yo que acá hubiese un problema de dos bandos. Tampoco voy a sacar, que hubo debate, sí, que hubo discusión, claro. Negar cosas tontas me parece más tonto que negar lo mismo. Entonces, a ver, aquí en 14 personas te imaginas la cantidad de discusión que hubo. No existe una única palabra, una única visión, una única sintonía. Pero eso es parte del equipo, eso forma parte del equipo. A mí me encargaron transmitir y tengo que ejecutar lo que hemos resuelto entre dos equipos de trabajo del gobierno. Bien, ha habido ya algunas reacciones a la modificación de la pauta desde el sector empresarial. Se ha dicho que si se logran concretar los aumentos que se establecen en estas últimas pautas, puede notarse un aumento del desempleo, un aumento de la informalidad, dice la Cámara de Comercio. ¿Cómo cayeron esos comentarios? Hace una semana atrás o 10 días antes, la misma Cámara de Comercio se alegraba de los anuncios que hizo el gobierno por los lineamientos. El momento de cuando más arreciaban las críticas al movimiento sindical, si uno lee, recomendamos, 10, 15 días atrás las delegaciones de todos los sectores empleadores estaban satisfechos con el planteamiento del gobierno. Cuando se aclaró qué quería decir esos lineamientos y se incorporan estas dos correcciones, ahí empezaron con una voz de desaliento y un poco de alarma. Esto tiene que ver con la realidad de las cosas que están en juego, ¿no? Aquí hay un problema que no se puede pintar en blanco y negro. Nosotros no podemos como gobierno decir que el Uruguay está todo bien y no pasa nada. Es mentira. Pero tampoco se puede venir como contraparte a decir que está todo mal y esto es Sarajevo. Es mentira también. En el medio hay grises, hay tonos. Uno no puede calificar que estos lineamientos van a favorecer a todo el mundo. No, a algunos tal vez lo favorezca y a otros capaz que queda a mitad de camino. Y tal vez a algunos le entorpezca un poco, vaya a haber que analizarlo. Pero para esos están los mecanismos que tiene la negociación colectiva. Si efectivamente algún empleador no puede hacer frente a los aumentos de salarios, no tiene más que pedir, habilitar los descuelgue y para eso va a tener que poner los números arriba de la mesa a ver si efectivamente está diciendo la verdad, si estamos en esa situación. ¿Qué pasa si, usted decía recién que no hay que trasladar a precios cuando hay un acuerdo entre partes y las posibilidades se dan, pero si efectivamente sucede eso, ¿cómo va a ser el control? ¿El gobierno para que esto no suceda? ¿Va a haber un control de precios? Yo no lo sé, eso sí que no lo sé. Está claro que no hay un mecanismo de control de precios en Uruguay. Eso era la época, me decían de Dinacoprin, que existía control de precio y congelamiento de los aumentos de salario en determinado periodo de tiempo. ¿Cómo va a ser? No sé, pero supongo que hay datos, ¿no? Si uno quiere buscar los datos. A ver, a mí me parece que va a ser más difícil, y todos lo están pintando además como casi imposible, ver cómo se ubican las tres columnas, ¿no? Esas famosas, que vamos a arrancar la negociación, entonces va a venir la empresa y va a decir, yo estoy en la última de las columnas, estoy hecho un desastre. Los trabajadores van a venir diciendo, no, nosotros estamos en la primera, somos los que estamos mejor, porque es indirectamente proporcional la posibilidad de aumento de salario. A ver, si se ponen de acuerdo en conjunto, es mejor. Si no, están los números para mostrar. Nadie puede venir a decir que le va mal cuando los datos indicadores de exportaciones, los volúmenes que está teniendo de producción, son abultados. Y nadie puede venir a decir que está bien cuando la cantidad de fábricas cerradas, despidos o envíos de seguro de desempleo son muchos. Entonces, me parece que o se autorregulan en la negociación y sinceramos el ámbito, decimos la verdad, o vamos a tener que colocar algunos números arriba de la mesa que van a indicar efectivamente esta industria en qué situación está. Bien, la palabra desindexación definitivamente quedó encajonada para analizar la evolución de los salarios.
Estuvo muy... Antes de conocerse los lineamientos, hubo 15 o 20 días que era una guerrilla de declaraciones que si estas pautas iban a desindexar el salario o no. Y era el único tema que se estaba hablando. Bueno, aparecieron las pautas, nadie más habló de eso. Se crea una figura nueva, que yo creo que queda a mitad de camino entre lo que se va a generar como inflación, al menos la proyectada, y lo que está tentativamente pronosticado como crecimiento. Queda a mitad de camino de las dos cosas. Es una nueva fórmula, es un nuevo mecanismo. Tan nuevo como hay un nuevo gobierno. Esto no tiene nada que ver con los dos lineamientos anteriores de los dos periodos de gobierno del Frente Amplio. Es una hipótesis distinta que está claro que intenta en esta situación que va a ser, de crecimiento más lento, aunque de crecimiento al fin, permitir que los salarios no tengan pérdida de valor y esperar la segunda ronda de esta negociación en el año 2018 en mejores condiciones para, ver ahí claramente cómo van a estar arrojando los números, ¿no? Bien, le pregunto por el Antel Arena. Finalmente se retoma en enero y mientras tanto, ¿qué pasa con los trabajadores? En este momento están trabajando, están todos operativos, los 161 trabajadores que ocupa la obra Antel Arenas. Logramos que Antel le diera actividad, tareas concretas hasta el 31 de julio, porque estamos en momentos todavía de negociación. Estamos en un cuarto intermedio esperando que el informe que están elaborando los técnicos de economía y de trabajo, y de Antel también, hay del directorio de Antel, entre estos tres actores del gobierno, elaboran las distintas figuras alternativas que buscan financiación del proyecto. No sabemos en qué va a terminar, esos son técnicos directamente que alcanzarán 1 o 2 informes al presidente de la República, posiblemente en el correr de la semana que viene, y ahí el presidente de la República va a tomar la decisión por uno u otro mecanismo de financiación de la obra. En función de eso va a quedar directamente ligado el periodo de tiempo que va a estar suspendido la obra. Nosotros desestimamos que fuera por 2 meses porque estuvo también circulando en algún medio de prensa escrito y titulando incluso un medio de prensa que el 14 de septiembre, eso es mentira. Nosotros desde el gobierno nunca lo mencionamos creo que en todo caso el dato mejor lo dijo en una declaración el propio presidente de la República en Brasil, que él tenía la expectativa que al regreso de la licencia de enero, ahí ya se pudiera tomar plenamente la obra. Sé que, por lo que nos dijeron algunos funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo, los mecanismos, la ingeniería de armado de la figura esa que va a financiar, no son mecanismos rápidos, llevan algún tiempo. Ojalá entonces que estemos en el menor tiempo posible y que ese menor tiempo posible va a ser más de 2 meses y ojalá que sea menos de 6 para que se retome rápidamente después de la licencia. Pero no se sabe a ciencia cierta cuánto duran esos mecanismos. No, pero ese es el estimado, ¿no? Hay un estimado que efectivamente se puede estar manejando en un periodo de 3, 4 meses. El problema es de que, si esto fuera 4 meses a partir del 31 de julio que terminan de trabajar los obreros allí, 4 meses terminan los primeros días de diciembre y a mediados de diciembre empieza la licencia de la construcción. Creo que técnicamente es inviable comenzar una obra, todo lo que es la ingeniería de la obra y suspenderla las 2 semanas. Tal vez por eso el presidente de la República dio ese mensaje de que era más factible el comienzo el 10 de enero. Bien, ya sobre el final le quiero preguntar, ¿dónde está más cómodo? ¿Acá en el Ministerio o en la vicepresidencia del FA? En las tribunas del Olímpico, mirando a Rampla, estaría mucho más cómodo, tendrían menos responsabilidades. Pero no es la opción. Pero no es la opción. Si fuera por comodidad, está claro que estaba más cómodo en el Frente Amplio, tenía muchas más cosas para hacer activamente porque estaba en la estructura de organización, menos visible, menos expuesto. Acá tenés que tener una agenda diaria de 13, 14 horas y dar respuesta a cosas que a veces no son tan gratas para la gente, ¿no? Bueno, y le pregunto por una combinación de ambas. ¿Debe el Frente Amplio ir preparando ya a eventuales cuadros o potenciales candidatos para el 2019, habida cuenta que los veteranos no van a estar en carrera?
Mira, yo en el fondo más íntimo mío creo que sí, si no, morís, perecés, porque está dando toda esa chance a la oposición, que no tiene que gobernar y que mientras tanto está preparando, impulsando, con críticas, con interpelaciones, diciendo cualquier cosa en cualquier medio. Entonces, por la vía de los hechos te estás creando una imagen potencial. El problema es que políticamente parece poco indicado decir que estás preparando esos cuadros. Para mí me parece que debería haber una comisión de cuadros, una comisión en la estructura orgánica del Frente Amplio, que esté analizando las compañeras y los compañeros que efectivamente tienen proyección y que pueden ser relevos. Porque yo creo que además los hay compañeros y compañeras muy capaces que ya tendrían que estar trabajando en ese sentido. Está claro. Si estás trabajando en una tarea ejecutiva no podés desviar la atención pensando en tu imagen en una futura lógica de candidato, ¿no? ¿Y a Murro lo ponen en esa lista? ¿Usted lo pondría en esa lista? Es un compañero muy capaz. Yo no. Si a mí me dieran para elegir, yo tuviera un voto, yo elegiría por Ernesto Murro porque lo conozco por sus antecedentes. Hemos trabajado muchos años, porque ahora lo conozco más de cerca, su capacidad de trabajo. El problema es que pierde objetividad, porque yo estoy trabajando al lado de él. Y capaz que si estaba en otro ministerio voy a ver a la otra compañera que estaba en ese ministerio. Me parece que uno pierde la objetividad. Vos estás en el equipo, en los 11 en la cancha, entonces ver e identificar a cuál del resto de los 10 de los jugadores del equipo son mejores es más difícil, pero yo lo pondría. Castillo, gracias por acompañarnos. Por favor. Amigos, hacemos una primera pausa, tras la misma conversamos con Carlos Lecuer a propósito justamente de esto, de la economía, de este enfriamiento y qué pasa con las ventas a nivel de las grandes superficies. Ya venimos. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro. Y en esta nube densa de aire impuro recalculo mi deriva y recalifico la